Tipos de tendencia en el trading. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenido nuevamente a su curso gratuito de trading aquí en YouTube, en su canal Economía, ¿ok? Hoy vamos a hablar acerca de los tipos de tendencia en el trading. Y antes de hablar de los tipos de tendencia, por supuesto que tenemos que definir qué es una tendencia. Y la tendencia no es más que la dirección general del mercado o del precio de cualquier activo financiero en un tiempo determinado. Y pendiente con esta última frase porque es en un tiempo determinado, o sea, es hacia dónde se dirige el precio, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad donde se pueda dirigir el precio, ¿ok? En el siguiente periodo de tiempo determinado. Entonces vamos ahora a hablar acerca de los tipos de tendencia para que podamos entender un poquito más. Y tenemos tres tendencias en el trading, ¿ok? El precio o es alcista, que es cuando están las compras por encima de las ventas, donde hay muchas compras del activo financiero, lo que ya le mencioné en otro video que están referidos a los toros, como si los toros están bastante activos. O el precio es bajista, la tendencia es bajista, donde predominan son ventas, donde las personas están vendiendo sus activos financieros, que está muy relacionado con los osos, o si el mercado se encuentra en un periodo, en una etapa lateral. Y esta etapa lateral, que es una etapa bastante interesante, es donde las compras y las ventas, digamos que están en un proceso equilibrado. Digamos que dependiendo del tiempo, puede ser que están un día un poquito más compras, pero al día siguiente pasa un día un poquito más ventas, pero están ahí. O sea, que sube el precio, pero en un periodo muy estático, en un marco, en una secuencia muy predeterminada. Ya la vamos a ver ahorita en las gráficas más adelante, ¿ok? Muy bien, vamos a explicar un poquito acerca de la tendencia alcista. ¿Cómo identificamos una tendencia alcista? Se identifica porque el gráfico presenta mínimos y máximos cada vez más altos. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien. Aquí arranca el precio, ¿verdad? Va subiendo esa línea verde que está ahí, la vamos a llamar que es la que está reflejando los niveles de precio y nos hace un máximo, ¿ok? Máximo 1. Continúa el precio, hay un retroceso a la baja y hace un mínimo, pero fíjense que ese mínimo está por encima del origen de donde viene el precio, ¿ok? Muy bien. Continúa el precio de nuevo a la alza y hace un máximo 2. Ese máximo está por encima del máximo 1. ¿Ok? Fíjense, está por encima, está en la parte de arriba. Y cuando vuelve a retroceder, ¿ok? Ese mínimo que está marcando aquí está, o sea, es menos que el máximo 2, pero está por encima del mínimo 1. Entonces, ya aquí, con esta situación, para nosotros mantener y establecer una tendencia alcista, digamos que con 2 puntos ya podemos ir trazando esa línea. Todavía no la vamos a trazar, pero necesitamos un tercero para poderla confirmar. Entonces, el precio sube, hace un máximo 3 por encima del máximo 1 y 2, y cuando retrocede no llega más abajo del mínimo 2, se mantiene por encima. Entonces ya aquí está confirmada esa tendencia alcista, ¿ok? Entonces fíjense que son lo que habla la definición. Presenta mínimos y máximos cada vez más altos. O sea, fíjense, el máximo 1, el máximo 2 está por encima del máximo 1 y el máximo 3 está por encima del máximo 2. Y en el caso de los mínimos igual. Un mínimo 1, ¿verdad? Luego, pero el mínimo 2, aunque el precio retrocede, no retrocede lo suficiente como para llegar al mínimo 1. Y así en el mismo caso en el mínimo 3. Ya de esta forma, fíjense, el precio vuelve a subir. O sea, ya cuando yo veo aquí al punto 3, ahí puede ser una entrada, ¿okay? Aunque eso lo vamos a ver más adelante cómo se va a entrar, pero ya me permite dibujar la línea de tendencia que sería esta roja que ve aquí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, de cada vez que me llegue esa roja probablemente exista un movimiento al alza, ¿ok? Dice que en teoría se debe comprar en los mínimos cuando toca la línea de tendencia y se vende en los máximos, ¿ok? O sea, se compra en el mínimo, sube, hay que buscar vender para volver a comprar en los máximos. Así como se lo estoy diciendo, suena muy fácil, pero no es tan fácil. Lo importante en estos primeros videos
si no me equivoco son los primeros 20, 30 videos, es entender esos conceptos básicos que te van a ayudar a comprender cuando ya entremos en la teoría, ya desglosando cada una de estas cosas. Ok, vamos ahora con la tendencia bajista, y se identifica porque el gráfico presenta mínimos y máximos cada vez más bajos, o sea, todo lo contrario a lo que vimos en el movimiento anterior. Entonces fíjense, viene un movimiento bajando donde viene un máximo 1, baja hacia un mínimo 1, ok, baja, continúa el movimiento nuevamente alcista, pero fíjense que ese movimiento no es más arriba, no supera al máximo 1, ok, entonces hace un máximo 2, pero ahí mismo comienza un movimiento bajista. Entonces cuando ya no lo supera, ya me coloca alerta, ok, mira aquí puede ser que vaya a un movimiento bajista, ¿verdad? Estoy alerta, todavía no tengo nada confirmado. Me hace un mínimo mucho más bajo que el mínimo 1, ok, el siguiente el precio sigue bajando al mínimo 2 y luego hace un retroceso al máximo 3, pero ese máximo 3 no llega a superar al máximo 2, ok, al máximo 2. Entonces vuelve a bajar el precio, hace un mínimo 3 muy por debajo del mínimo 2 y por supuesto que el mínimo 1, y cuando vuelve a retroceder estamos en el máximo, bueno, aquí 3, 4, me faltó cambiar el numerito, sería el máximo 4, y fíjense que está muy por debajo. Ya esto está súper confirmada la tendencia bajista que podamos tener, ok. Entonces fíjense que aquí sigue bajando el precio, aquí está la línea de tendencia bajista, ok, y dice que en teoría se debe vender en los máximos y cuando toca la línea de tendencia se compra en los mínimos, ok. O sea, en teoría, cada vez que toque la línea roja que ya fue confirmada, ahí deberíamos colocar una orden de venta y cuando baje más del mínimo 3, volver a comprar el activo. Ahora bien, el dolor de cabeza de muchas personas, ¿ok? Y es la tendencia lateral. La tendencia lateral. Esta se identifica porque el gráfico presenta mínimos y máximos similares dentro de un rango de precio. Y yo le agregaría a esta teoría, ¿ok?, que no solamente es similar, sino que no presenta un orden establecido, ¿ok?, si realmente tiene hacia arriba o hacia abajo. Ya lo van a ver, cuando veamos las gráficas sacarán muchas dudas. Entonces, fíjense el movimiento, hay un mínimo 1, sube el máximo 1, baja un mínimo 2, fíjense que están más o menos nivelados, ¿ok? Y fíjense todo el movimiento que se hace, no hay una tendencia específica hacia arriba o hacia abajo y genera una línea de rango superior y una línea de rango inferior, ¿ok? Muy parecido a lo que estábamos viendo en el video de soportes y resistencia, pues me estaría generando un soporte por la parte baja y una resistencia por la parte alta. Entonces, en este momento aquí, como está el movimiento, no está claro si la tendencia es alcista o bajista. Por lo tanto, operar esto sinceramente es para personas que tengan experiencia, aunque parece muy sencillo porque como se lo expliqué en el otro video, o sea, no sube, baja, sí, pero en gráfico aquí para que tú entiendas el concepto es sencillo, pero cuando vamos al mercado real no es tan sencillo. Entonces, si eres novato en esta parte de los mercados, no deberías estar operando hasta que ya tengas un poquito más de experiencia, ¿okay? Y bueno, vamos a los ejemplos reales, que es donde está la chicha, es donde está lo que realmente necesitamos nosotros aprender. Ok, aquí estamos ya con un gráfico real, volvemos con el gráfico de Bitcoin, ok. Está bastante activo Bitcoin moviéndose y fíjense, aquí tenemos un ejemplo de tendencia lateral, ok, de tendencia lateral. Fíjense cómo los precios, ok, fíjense cómo los precios van, hay un toque arriba, baja, sube, no, este no llega exactamente donde está la franja verde, llega bastante cerca, vuelve a caer, ¿verdad? Pero no supera, o sea, este mínimo no supera el mínimo anterior. Entonces uno dice, bueno, puede ser que va a empezar la tendencia alcista. Y fíjense aquí la trampita, él te sube, te hace un máximo, ¿verdad? Te hace un máximo por encima del máximo anterior y tú puedes decir, ok, perfecto, nos fuimos para arriba. Entonces no, fíjense que cae y cuando ya pasa, ok, ya pasa y llega a los mismos niveles o un poquito por debajo del precio del mínimo anterior, ya anula,
lo que nosotros conocemos como uno de los principios de la tendencia alcista, es que el mínimo sea cada vez más alto. Entonces aquí el mínimo no es más alto, simplemente sigue cayendo, pero mantiene línea abajo. Luego vuelve a subir y fíjense que este máximo no supera al máximo anterior. ¿Ok? No supera. Entonces ya esto se cataloga como un mercado lateral. ¿Ok? Lateral. Aunque no es muy grande, no dura tanto este mercado lateral, pero es un ejemplo interesante que ustedes pueden observar. Aquí es bastante difícil, claro que es operable, pero cuando uno no es experto, cuando te falta todavía experiencia y conocimiento, este pedazo que está aquí probablemente va a hacer saltar muchos stop loss, y si tú no sabes exactamente dónde agarrar ese movimiento, pues lo más probable es que los stop loss te hagan perder muchísimo dinero. Y esto sería más o menos la tendencia lateral. Ahora bien, vámonos para una tendencia al alza. Ok, fíjense aquí, seguimos con Bitcoin. Ok, una tendencia al alza. Y muy bien. Entonces, fíjense, aquí empieza a subir el precio. Ok, y sube el precio. Hay un pequeño retroceso, bajito, llega aquí, sube, luego baja, ¿verdad? Hay un toque. Todavía en este momento, en este punto, nosotros no deberíamos trazar la línea. Vamos a suponer que esta línea, ¿verdad? No deberíamos, elimine todo. Vamos a eliminar esta. Y ahorita vamos a apartarla aquí. Okay. Esa línea no deberíamos trazar. Hay un mínimo. Sube. Cuando vuelve a bajar, que está este otro punto que está aquí, que estoy señalando, ahí sí entraría nuestro primer dibujo de la línea de tendencia. Okay. Y le extiendo. Entonces, ¿qué me dice eso? Que bueno, el precio va a subir, hace un rebote. Aquí llega casi cerca. Cada vez que ese precio se acerca a la línea verde, ¡pum! Movimiento para comprar. ¿Ok? Es un movimiento para comprar. Sigue subiendo. ¿Ok? Sigue subiendo. Aquí está, baja. ¿Ok? Aquí sube otra vez. Fíjense, aquí está empezando un retroceso. Aquí lo más lógico es que lo que esté más cerca del verde, una compra, porque la mayor probabilidad es que siga subiendo. ¿Ok? Aquí por lo general, exactamente igual que los soportes y la resistencia, yo tracé una sola línea, pero lo más recomendable es que tú trabajes con dos. ¿Okay? Exactamente igual, que trabajes con dos. ¿Por qué? Porque recuerda que el precio jamás es exacto. O sea, puede ser que sí, alguna vez, puede ser que alguna vez, pero el precio realmente no es exacto. Entonces, hay que trabajar con unas pequeñas zonas de los precios, ¿ok? Donde te puedan llegar un poquito arriba, un poquito abajo, tú lo empiezas a ajustar a donde consideras el movimiento, de manera que te sirva de marca a la hora de identificar esa tendencia alcista. Muy bien, ahora vamos a retroceder un poquito más a la izquierda y vamos ahora a señalar lo que sería una tendencia bajista. Muy bien, fíjense aquí, separamos el precio, que es el mismo Bitcoin, ¿ok? Y fíjense la tendencia bajista que se empieza a armar en esta etapa. Fíjense, viene aquí 1, 2, aquí después de este, en el segundo yo trazo mi línea. Aquí en el tercero ya me la confirma. Y ustedes dirán, pero ha bajado mucho. O sea, ¿de qué me sirve confirmar en el tercero? Si ya me voy a perder probablemente esta bajada porque no la agarré. No, cálmate. Esta bajada déjala que llegue hasta abajo. Y ya tú sabes que en algún momento va a volver a tocar esa línea. Y en lo que toque esa línea, me vuelvo a meter hacia abajo. Ahora, fíjate, uno puede pensar, mira, me perdí esta bajada. Ok, entraste en la tercera oportunidad, que es donde ya está confirmada la tendencia. Ahora fíjate, mira toda la bajada que está aquí. Ok, mira toda esta bajada que está aquí. Entonces, cuando ya tú la confirmas, es mucho más fácil, ¡pum!, de agarrar un movimiento bastante largo. Y aquí, si alguien agarró este movimiento, aquí hizo dinero. ¿Okay? Hizo dinero. Y fíjense que inmediatamente comienza otra etapa alcista. Fíjense, mínimos, aquí está un máximo, aquí mínimo, aquí falla un poquito, llega aquí, nos hace creer, pero aquí vuelve a levantar. ¿Okay? Y empieza a subir. Entonces, esos son los tres movimientos que podemos ver nosotros en gráficos reales con respecto a las tendencias alcistas y bajistas. Vamos a ver otro gráfico así de los que, como yo les dije, que cosas que no tengo
preparadas, ¿ok? Vamos a meternos... Vamos a meternos en Forex. Yo creo que aquí no tengo ningún artículo de Forex, pero sé que hay muchas personas... aquí está, el USD contra el Yen, ¿ok? Muy bien. Este es de Forex, este es un gráfico de Forex, el dólar estadounidense contra el Yen. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí nosotros podemos agarrar un movimiento para que puedan observar la tendencia. Entonces, aquí está 1, ¿verdad? 2, 3 toques, ¿ok? 3 toques. Vamos a colocarlo, una pequeña tendencia bajista. Fíjense cómo va el precio abajo, ¿ok? Abajo. Ahora, fíjense este movimiento aquí. Hay 3 toques para confirmar. La siguiente no sigue bajando, simplemente rompe, ¿ok? Rompe y se va a la parte alta. Ok, estos son los movimientos por los cuales hay que tener protección de estos lots, los cuales eso vamos a hablar en otro video. Pero ya les voy a explicar otra situación que pasa con esto. Cuando estas situaciones las vemos y vemos el gráfico un poquito más largo, fíjense que dentro de esta pequeña tendencia bajista, exactamente igual como hubo aquí, 1, 2, ¿verdad? 3 confirma y rompe. Ok, fíjense lo que nos pasó aquí. Aquí rompe, ¿verdad? En el tercer toque. En el movimiento anterior estábamos igual. 1, 2, 3. Cuando venía a tocar nuevamente, ¡pum! Rompió. ¿Okay? Pero fíjense que rompe y cae nuevamente. Espero que entiendan esto aquí. Fíjense, aquí está. 1, 2, trazo la línea. En la tercera, esto lo estoy señalando con la flecha amarilla. En la tercera rompe, ¿verdad? Aquí confirmamos. ¿Entendido? Confirmamos. Viene la bajada. Vamos a suponer que tú no entraste aquí y estás esperando el cuarto toque, ¿ok? Y resulta que rompe. ¡Pum! Esta ruptura se llaman falsas rupturas. ¿Por qué? Porque fíjate que rompe, ella debió caer y continuar el movimiento, ¿verdad? Y no, lo que hizo fue continuar la bajada. ¿Entiendes? Fíjense que sí funciona la confirmación. Simplemente salieron porque en Forex, como hay muchísimo volumen, entonces por lo general los traders aquí son bastante expertos y saben que aquí hay muchos stop loss, muchas órdenes de venta stop loss. Lo que hacen es que le meten una orden fuerte, la compran y pum, tumban el mercado hasta abajo. Ahora, vamos a eliminar todo eso para explicar otra cosa. Cuando ustedes se encuentran en este tipo de mercados, ¿ok? Tenemos que ampliar la temporalidad. Y aquí exactamente igual que en los soportes y resistencia, igual que las velas, estamos trabajando en este momento en un gráfico de 4 horas. ¿Ok? Un gráfico de 4 horas. Fíjense que si pongo el mapa más lejos, me estoy dando que estas tendencias bajistas y alcistas pequeñas están dentro de una tendencia más alta. Si me meto en gráfico diario, realmente estoy dentro de un lateral. ¿Ok? Estoy dentro de un lateral. Entonces, fíjense lo importante de conocer las temporalidades. Aunque yo intento identificar una tendencia alcista o bajista, pero en un gráfico de 4 horas y yo veo que me está botando mucho, entonces me voy a un gráfico mayor para ver realmente en qué situación estoy. Y en este momento estaríamos más o menos en un mercado lateral con unas bandas que muchas personas dirán, pero sí, pero es que me estoy entre 102 y 112, 10 dólares de diferencia, ¿ok? En el movimiento. Entonces, en Forex ocurre mucho porque en Forex, fíjense algo, porque cada mercado es distinto y eso lo vamos a hablar de. Miren este movimiento que está aquí en B, en el dólar yen. Este movimiento que está aquí, que estoy señalando en rojo, vamos a ponerlo más clarito para que lo puedan ver claro, para ver mejor, ok. Y nos vemos para acá y aquí hay uno parecido. Entonces, ¿qué me quiere decir este tipo de movimiento en este activo? Es que las personas que actúan en este activo tienden a manejarse
ese tipo de movimientos cuando, porque ya saben que te confirman una, dos, tres veces y pum, te rompen para volver a continuar. Y fíjate que aquí pasó lo mismo. Ok, vamos más atrás para que ustedes vean lo diferente del activo. Como siempre repito, que estamos analizando en vivo, un gráfico al azar. Ok, entonces vamos a borrar esto aquí y colocamos esta línea. Ok, y buscamos nuestro señalador y fíjense. Ay, lo puse al revés. Ok, por acá, muy bien, fíjense. Un toque, dos, tres. En el cuarto donde vas a entrar, hubo una ruptura. Se te mete en lateral, pero después continúa la caída. Después continúa la caída. Entonces, en este mercado, por ejemplo, en el dólar yen, ¿okay? Yo tendría cuidado en este caso esperar el cuarto toque, porque ya en varias ocasiones me está hablando que es en el tercer toque que yo debo entrar en short, por ponerle un ejemplo en el caso de las tendencias bajistas, ¿ok? Entonces vamos a buscar otro activo, vamos a buscar otro activo, vamos a buscar el euro dólar, vamos a buscar aquí Forex. Vamos a ver Forex porque yo sé que muchas personas llegan es por Forex porque es la publicidad que más está por todos lados, ¿ok? Vamos a meternos en el euro dólar. Muy bien, fíjense que aquí sí tenemos una clara tendencia bajista. Y aquí está, pero mira, está bello. Aquí tenemos, mira, aquí estamos para explicar bastante, muy bien. Vamos a empezar por aquí, fíjense, aquí tenemos alcista. Esto fue, miren, a julio de mayo de 2017. Vean esta tendencia alcista, que está increíble. Si las personas que operaron esta parte le iría muy bien si le lograron identificar nuestro señalador. Ok, entonces fíjense, aquí hay un toque, dos toques, tres toques, ya está confirmada, cuatro, aquí cuatro toques, 5, 6, 7 toques. En el 8 es que empieza, 8, 9 es que empieza la ruptura. Ok, fíjense, o sea que te da oportunidad de sacar provecho aquí en el euro dólar. Fue increíble. Fíjense, esto está para la fecha de julio del año 2017. ¿Ok? Estuvo increíble este movimiento de la tendencia alcista. Ahora vámonos un poquito más acá. Y fíjense que para este periodo que está aquí, que estaríamos hablando de 2018, esto es un mercado lateral, lo que les estoy señalando en rojo. Vamos a acercarlo un poquito más para que lo puedan ver un poquito más. Esto es un mercado lateral, ok, real, porque fíjense que los precios no hay una marcada de mínimos o máximos más altos. Fíjense, baja, toca aquí, luego vuelve allá. Aquí no llega a la zona totalmente alta, pero no te define una tendencia completamente, salvo cuando hace la ruptura. ¿Ok? Esto fácilmente también le podemos trazar, como hicimos en la sección, en el video de soportes y resistencia. Por arriba la resistencia, por abajo el soporte, esperando la ruptura. Esto es un mercado lateral en el euro dólar. ¿Ok? Y vamos a salirnos de aquí. Vamos a irnos ya más actual. Fíjense en este movimiento. Este es actual, ahorita agosto, porque estoy en gráfico diario. Gráfico diario es que cada velita es un movimiento. Entonces, venimos de una tendencia alcista. ¿Dónde está la tendencia alcista? Aquí. Ok, venimos de esta tendencia alcista. Todo este movimiento del precio es que toca, compra, toca, compra, toca, compra. Tomando en cuenta que estos son, cada barrita estoy en un gráfico diario. Ok. Y luego me entra en un lateral. Todo este periodo el euro dólar ha estado, fíjense, desde julio, agosto del 2020 hasta julio, está actuando en un lateral. ¿Ok? Está en precio lateral. Y esto pues, probablemente sea motivado a la situación que se encuentra en este momento la geopolítica mundial. Entonces esto es un lateral. Aquí hay que ser experto para operar esto. O sea, realmente hay que tener, si estás empezando, calma, que
Vamos explicando la teoría. Aquí tenemos que esperar la ruptura. Si es a la alza, ¿ok? Si la ruptura va a venir a la alza, para esperar confirmar y continuar la tendencia, o si la ruptura es hacia la baja. Entonces esto me imagino que se definirá ahorita en diciembre, pero más o menos es lo que ustedes tienen que empezar a identificar. A través de este tipo de identificar las tendencias hay muchísimas cosas que se van a plantear de estrategias para poder entrar, salir, comprar, marginar. Eso ya son videos que van a venir posteriormente, sobre todo lo que es la gestión del riesgo y cómo es la operativa. Por ahora, la tarea que te dejo es que vas a hacer exactamente lo que acabo de hacer aquí en la parte final del video. Te vas a ir a gráficos, a diferentes gráficos, criptomonedas, acciones de empresas, el forex, y empieza a identificar, ¿ok? Cuenta los toques en la tendencia, cuenta, identifica los mercados laterales, a esta figurita, raya, buscar los cuadritos, de manera que tú puedas verificar bien exactamente y puedas poco a poco, que tu ojo tiene que irse acostumbrando. O sea, esto es un trabajo de tiempo, de observar, ok, de observar, porque yo aquí ya lo señalé y es más fácil, pero de repente cuando llego y vamos a agarrar aquí a Telefónica, ok, vamos a ver un gráfico de Telefónica, y poco a poco, a medida que tú empieces a ver gráficos, tú empiezas a identificar para saber realmente en qué momento comprar, vender o no, o ni siquiera entrar en el mercado, con simplemente dar un vistazo y prueba las diferentes temporalidades. Siempre recuerda que lo que tú observes en un gráfico diario es mucho más fiable o tiene más potencia, más poder a la hora de que tú lo veas en 4 horas, en 1 hora, en 30 minutos. Lo que pasa es que, ya vamos a ver hacer un video de temporalidades, lo que pasa es que una operativa en diario va a tardar más tiempo en que suceda que un gráfico de 4 horas, de 1 hora o de 15 minutos. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en el video de las temporalidades. Así que por ahora quiero que hagas tarea, busca muchos gráficos. Digo, no avances al siguiente video hasta que no practiques un buen rato esto. Revisa, agarra los cuadritos, utiliza el TradingView. TradingView es fantástico para que tú puedas practicar, observar, ¿ok? Y que puedas ir viendo. Otra cosita que quería mostrarles, ¿verdad? Era que una pregunta que me hizo un suscriptor, ya se me iba a olvidar, pero dije que lo iba a meter en este video. Espero que llegue aquí hasta el final para que lo veas. Es cómo agregar, él quería saber para poder ver cuándo se inicia una vela y el tiempo, cuándo se inicia el tiempo. Entonces fíjense, aquí se está formando una vela de gráfico diario y sobre la barra de precio del lado derecho vamos a hacer clic derecho al ratón, o, ¿verdad? Vamos a hacer donde está la ruedita también sirve, y vamos a decir que, bueno, aquí está cuenta atrás para el cierre de la barra. Aquí está activado, no me sale en este activo, porque el mercado está cerrado. Vamos a buscar un mercado abierto, Bitcoin, el mercado abierto 24 horas aquí. Ok, muy bien. Fíjense que debajo del valor del precio en la barra derecha está un contador. En este momento dicen 19 minutos con 50, 19 horas con 50 minutos que faltan para cerrar. Si nos metemos en un gráfico, vamos a buscar de 1 minuto, de 30 segundos. En los segundos tengo que la versión de pago. Vamos a buscar aquí de 1 minuto. Ok, fíjense. Ok, aquí se está empezando a formar la vela y del lado derecho tengo mi contador regresivo. Quedan 8 segundos para que empiece a moverse la otra vela. Ok, quedan 4, 1, arrancó y empieza a formarse la vela, que era lo que me estaba preguntando sobre dónde podía verlo. Entonces aquí en la barrita que parece un engranaje, o sobre la barra, clic derecho y vas a colocar donde dice cuenta atrás para cierre de barra. Esta es la opción, ok, entre las opciones que está aquí, cuenta atrás para cierre de barra, y te va a indicar el tiempo, ok, poco a poco en el momento que abre la vela y en el momento que va a cerrar, dependiendo de la temporalidad que lo estés utilizando. Bueno, entonces recuerden que TradingView es muy amplio, hay que seguirlo revisando poco a poco. Les voy a ir enseñando las herramientas a medida que vayamos avanzando en el curso,
porque digo, prácticamente de TradingView para manejarlo completo tendríamos que hacer un tutorial como, no sé, 5 o 10 videos más o menos. Ok, entonces bueno, vamos poco a poco. Les recuerdo que el video es básico, la primera parte, pero vamos a ir hasta lo avanzado. Ok, vamos a llegar hasta nivel profesional. No olvides suscribirte, ok, regálanos un like, comparte el video con otros compañeros que tú consideres que pueden estar interesados en aprender sobre el trading y de forma gratuita. Ok, aprovechen esta oportunidad porque saben que los cursos son caros y bueno, no sabemos cuándo después tengamos que cobrar. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.